El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Jueces capítulo 3, versos 1 al 3. Todos los que ya lo tengan pueden decir amén. Bien, dice la palabra de Dios. Transmitimos desde la ciudad de Soledad, Atlántico, en Colombia. Les habla la pastora Diana Ballestas de García y hoy vamos a ver el tema, el verdadero campo de la guerra espiritual. Estamos en el libro de Jueces, capítulo 3, versos 1 al 3. Voy a leer la versión Reina y Valera de 2006. Dice así la palabra de Dios. Estas son las naciones que Jehová dejó para probar por medio de ellas a Israel. A todos los que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, solo para que las generaciones de los hijos de Israel conociesen la guerra y la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 jefes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en la región montañosa del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Amad. Hagamos una oración y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón y que nuestro corazón esté dispuesto para recibir su palabra. Padre, gracias te damos, Rey Eterno, alabamos y exaltamos tu nombre. Reconocemos que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, que tú eres el Dios de Abraham, el que ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros fuésemos salvos, para que tengamos vida eterna, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Gracias te damos en el día de hoy por esta palabra. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Instrúyenos, adiéstranos, oh Dios, para la batalla. Haznos fuerte espiritualmente, Señor, para enfrentar cualquier situación que tú permitas en tu voluntad en nuestra vida. Gracias, Padre. Danos la victoria, Señor. Y en este momento todo aquel que esté atravesando pruebas, dale, Señor, la forma, Señor, de salir victorioso, de aprender una nueva lección y de ser ascendido espiritualmente. Porque tú eres, Señor, el que nos vas ayudando, el que nos va guiando y el que nos asciende, Señor, en la medida en que somos aprobados, probados y aprobados. Gracias, Padre. Sana las familias, sana las relaciones por medio de la exposición de tu palabra y haz a tu pueblo muy sensible, Dios, a la exposición de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, decimos todos, amén, amén. Hoy vimos cómo hoy vamos a ver, Dios enseña a Israel el campo de la guerra. Si Dios enseñó a Israel el campo de la guerra, lo que es el área de la guerra, cuando hablamos de campo, estamos hablando de un espacio estratégico dedicado para X proyecto, X actividad. En este caso vamos a hablar de la guerra que tuvo que librar Israel con sus enemigos para poder ser el pueblo, para poder existir, para poder vivir en victoria. Y de la misma manera, Dios está dispuesto también a enseñarnos a nosotros hoy, nosotros que hemos sido injertados en ese Israel. Hemos sido injertados y Dios necesita que nosotros seamos entrenados en la guerra espiritual. Porque hay muchas enseñanzas acerca de la guerra espiritual que no son sanas, no son correctas.
Y hay más entendimiento incluso del propio satanismo que de lo que enseña la Biblia acerca de lo que es el mundo espiritual que nos rodea. Entonces vamos a mirar allí en Jueces cómo Dios dice aquí, vamos a mirar el verso 2, solo para que las generaciones de los hijos de Israel conociesen la guerra. Dios quiere entonces que nosotros conozcamos del tema de la guerra. Es necesario porque Dios usa al enemigo para entrenarnos a nosotros. El enemigo es como decía mi esposo, un idiota útil, con el que Dios a nosotros nos entrena. Una de las cosas que vamos a aprender es que si nosotros no practicamos y no estamos entrenados en la guerra espiritual, ¿sabe qué vamos a terminar siendo? Creyentes carnales. Y en el peor de los casos, podemos incluso perder nuestra condición de hijos de Dios y la salvación. He comprendido lo importante que es para Dios que nosotros aprendamos, lo interesado que está Dios en que aprendamos la defensa personal en lo espiritual. Él nos ha dado las armas. Entonces, el diablo es usado por Dios para que nosotros seamos entrenados, adiestrados. Es necesario. Va a llegar un tiempo en que eso ya no será necesario. Dice la Biblia que ya el hombre no se adiestrará nunca más para la guerra. Ya no existirán ni siquiera las armas de guerra, sino que todo será justicia, paz, armonía. Viviremos en un shalom eterno, porque ya no existirá la guerra en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento no es así. En este momento usted y yo somos soldados y tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos permite vivir como parte de nuestro adiestramiento. Además, ¿por qué Dios está tan interesado en que aprendamos el arte de la guerra espiritual? Dios quiere que todo discípulo de Cristo sepa que hace parte de una guerra espiritual. O sea, el hecho de nosotros ser de diferentes edades, de diferentes niveles económicos, académicos, somos personas que aparentemente estamos lejos de las guerras que hay en el mundo ahora mismo. Entonces miremos este contraste. De acuerdo a lo que se nos enseña en la palabra de Dios, en el mundo en el que estamos habitando, ¿la guerra aumenta o disminuye? Y entonces espiritualmente, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Cada vez ser cristiano va a ser más difícil. ¿Vio el anuncio que dio la pastora? Sí, en ese video están satanistas exigiendo ser usados como capellanes en las escuelas. Porque si lo hacen los capellanes cristianos, ellos también. Eso se llama libertad, supuestamente de culto. Antes no veíamos eso. Ahora pregunto a los que no tienen hijos todavía, ¿usted ya sabe lo que le espera cuando lleguen sus hijos? Bien, solo por darles un ejemplo. Entonces, en la medida en que pasan los días, hay más lobos, hay más escorpiones. Así es. Otro motivo por el cual el Señor está interesado en que nosotros estemos adiestrados en la guerra espiritual, que no seamos ajenos al tema de la guerra espiritual, que entendamos que estamos en ese campo, que cuando estamos en un culto, ahí también estamos haciendo guerra espiritual. Que cuando tú te distraes en la enseñanza, hay alguien interesado en que tú no escuches.
Porque si tú escuchas, te vas a fortalecer, te vas a nutrir espiritualmente. Así que el enemigo necesita que tú no escuches, que te distraigas, que no asistas, que no leas la Biblia en tu casa, que no te sujetes a lo que el Señor dice en su palabra. Y Él va a hacer de todo. Eso hay que saberlo. El Señor también está interesado en que nosotros conozcamos la guerra espiritual, porque de esa manera nosotros aseguramos nuestras futuras generaciones. Observe, aquí en el pasaje que hemos tomado como base, dice el Señor: solo para que las generaciones de los hijos de Israel conociesen la guerra. O sea, Israel tenía que aprender la guerra, pero además de aprenderla, ¿qué tenía que hacer? Enseñarla. Así que en Israel, bíblicamente hablando, había una edad, nosotros solo le llamamos mayoría de edad, pero al varón, en la época bíblica decían, ya está en edad militar. La edad militar era 20 años en adelante. Todo joven que llegaba a esa edad debía presentarse ante el ejército y debía comenzar a adiestrarse, a ser formado, a ser entrenado en batalla o para la batalla. Debía saber manejar. Todo el mundo tenía una espada. Sería como si dijéramos hoy todo el mundo tiene una 38 por ahí. En aquel entonces sí era así. Eso es lo que en ese entonces era la mayoría de edad. Si yo aprendo la guerra espiritual, si yo me entreno en la guerra espiritual, a la luz de lo que enseña la Biblia, voy a asegurar el futuro de mis descendientes. El Señor está interesado en que nuestros descendientes hereden la fe, que mis hijos sigan la fe, que cuando ya yo no esté, mis hijos continúen diciendo que creen en el Señor Jesucristo. Pero el enemigo va a tratar de desviarlos. Y lo que estábamos diciendo, ¿cuántas personas, algunos se oponen de manera amable o pasiva, otros se oponen de manera más frontal a que los niños reciban instrucción bíblica o a que los jóvenes reciban instrucción bíblica? Y estas personas después van a pagar un precio altísimo por haberle negado a sus hijos, a sus adolescentes, formación bíblica, formación espiritual. El asunto con los jóvenes es el siguiente. ¿A cuántos jóvenes aquí les gusta pasear? No, dígame amén. ¿A cuántos jóvenes aquí no les gusta pasear? Ahora, adultos mayores, de los que ya no se consideran jóvenes adolescentes, ¿a cuántos de ustedes les gusta salir a pasear constantemente? ¿Y lo hacen? No se puede, ok, entiendo. Haga el esfuerzo y no se lo niegue a sus jóvenes. Porque los jóvenes necesitan la enseñanza y necesitan el paseo. Si nosotros encerramos a los jóvenes, el grupo que tenemos, y no los sacamos, ellos van a estar constantemente con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Porque es que sí, allá pasean y acá no. Allá salen y acá no. Ahora, no me digas que tú lo llevas a la finca de tu abuelo o del abuelo. No estoy hablando de ese paseo. Estoy hablando de un paseo que los va a marcar espiritualmente.
Compartir, claro, conocer. Donde Dios va a hacer llamados, Dios va a hablar al corazón. Esa es la idea. Bien, si nosotros aprendemos la guerra espiritual, y aprovecho para decirles esto, ¿usted cree que el diablo quiere que los jóvenes vayan a pasear en la iglesia? No, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Vamos a hacer el esfuerzo. Aquí tenemos a 2 papás que ya están trabajando en eso. El hermano Giancarlo ya él hizo el pago y ya Isaac está adentro. Salomé tiene un pie adentro. Pero ojalá todos los padres entiendan que la cosecha que se va a recoger por este paseo espiritual, porque ellos disfrutan el paseo, pero usted sabe que es un paseo espiritual. Es una cosecha eterna. Entonces, si ya usted sabe, el enemigo no quiere, porque ellos van a ser instruidos. Su espíritu, su alma va a ser marcada. Entonces hay que hacer el esfuerzo. Venda lo que sea, no sé, salga, compre, haga, pero mande al muchacho, a la chica. Tenemos también otro motivo por el cual Dios quiere que nosotros aprendamos la guerra espiritual. De pronto hay gente que piensa, hay iglesias donde todo es guerra espiritual, todo es demonio, todo es... No. En estas hay grupos donde se ha mal enseñado la guerra espiritual. Yo les explicaba hace algunos días que había un grupo de personas que estaban todo el tiempo adoloridos, trasnochados, cansados, porque ellos literalmente se daban puño con el enemigo. Pero sus vidas no eran vidas de testimonio. Y la guerra espiritual se lucha a lo bíblico, no a los puños. Tener experiencia en la guerra espiritual, tener experiencia nos libra de ser destruidos. Una familia que todo el tiempo en su casa hay sequía, ruina, escasez. Y trabajan duro, todos trabajan duro. Y ellos no saben qué es lo que pasa. Todos los miembros de la familia trabajan, todos ponen, pero siempre hay en la casa, siempre hay escasez, siempre hay dificultades, todo se daña, siempre están en eso, hasta que alguien dice, tenemos que ver qué es lo que pasa. Y esta familia que no creía en la guerra espiritual, cuando llegan a la iglesia y hablan con el pastor, y mire pastor, nos está pasando esto, el pastor le dice, bueno, vamos a orar. Oraron, no pasó nada. Hicieron ayuno, el Señor mostró algunas cosas, pero no pasó a mayores. Hasta que ellos tuvieron que, buscando ayuda, porque estaban enfermos, todo dañado, las cosas cayéndose. Ellos decían, no es normal. Ellos habían comenzado a tener diferentes sueños, visiones nocturnas, donde ellos veían gente que no eran humanos, paseándose en la casa y haciendo daño, destruyendo. Cuando ellos lograron encontrar quien les ayudara y quien les enseñara en la guerra espiritual, fue cuando ellos se dieron cuenta que la guerra espiritual sí es real. ¿Dónde pasó esto? En una iglesia calvinista. Porque las iglesias de corte calvinista no creen en la guerra espiritual. ¿Estamos entendiendo? De la misma forma como ellos no creen en los dones del Espíritu Santo, o sea, en el poder del Espíritu Santo, ellos no creen. Ellos piensan que esto es algo que se dio en el primer siglo, pero ya para este tiempo no es así. Entonces eso de estar echando fuera demonios, eso no es bíblico según ellos. Hablo en términos generales. Por eso usted no ve que en estos grupos oran por los enfermos, no echan fuera demonios, porque ellos no lo creen. ¿Y qué estamos aprendiendo aquí? Estamos aprendiendo que la guerra espiritual sí es real
y que tenemos que enfrentarla si queremos ser creyentes victoriosos. ¿Qué hace una persona que no quiere enfrentar la guerra espiritual? Cambia de bando. Es como aquel que dice: yo sé que el diablo es malo, yo sé que el diablo quiere destruir, así que yo mejor no me meto con el diablo. Ni lo nombro. No, a mí no me hablen aquí ni de demonios ni de Satanás, porque yo con ese señor no quiero problema. Ah, que está del lado de él. No, yo no estoy del lado de él. Sí, pero es que ya te ganó el terreno. Te tiene convencido de que él no está en tu vida. Y si miramos, es una vida muy carnal. Y eso fue lo que le pasó a Israel. La guerra enseña, la guerra espiritual, enseña a reconocer al enemigo. La guerra espiritual enseña a reconocer al enemigo. La guerra espiritual nos enseña a resistir al enemigo. Tome nota, porque es bueno que usted enseñe a su familia y a otras personas. Efesios 6:13, ¿qué dice? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo? En el día malo. El soldado que no está adiestrado en la guerra espiritual, cuando llegue el día malo, ¿qué va a pasar? Cae. Para que podáis resistir en el día malo. El día malo no es todos los días. El día malo es un tiempo específico, pero tú estás entrenado. ¿Por qué el día malo? Porque hay una técnica que se usa hoy en la milicia y es el elemento sorpresa. Y una de las cosas que hace el diablo, el Señor lo reprenda, es que quiere atracar al creyente de manera sorpresiva, emboscar, asaltar, y que el creyente no esté preparado, que no sepa. Por eso es que tú como creyente, nosotros como discípulos del Señor, cuando llegue el día malo, ¿cómo debemos estar? ¿Cómo debemos estar? Firmes. Mira lo que dice Efesios 6:13. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, la palabra resistir. Resistir, digámoslo todo. Resistir. Ese es tu trabajo en la guerra espiritual. No caigas. No te dejes tumbar. Pastora, y el diablo va a tratar. Explique un poco el verdadero sentido de esa expresión. Resistir. Pues es que aquí está el vocablo griego. Explíquelo, porque es que la gente entiende resistir y lo asocia con resistencia. Aguanta. Aguanta y aguanta y aguanta golpe. Eso es perseverar. Lleva golpe, pero yo no creo que ese es el sentido. Mire, la palabra griega es antistenai. Antistenai. Mire lo que significa. Pararse en contra de. Hacer oposición. Podríamos ilustrarlo aquí. 2 varones, por favor.
Gracias. Venga, mi hermano. Aquí. Usted va a empujar hacia allá al hermano y el hermano, usted lo va a empujar a él hacia acá. Obviamente no se van a tumbar. Eso, haga. Resista. Haga oposición. Haga oposición. No se dejen tumbar. Eso. Eso es. Eso. ¿Sí comprenden? ¿Comprendemos? No se trata de aguantar más que una pera loca, ¿no? Hasta que quede con más chicos que una bolsa de bolones. Hacer oposición. No dejarlo pasar. Párate firme, hermano. Abre las piernas. Párate firme. No esperes misericordia del enemigo. Él va a darte con todo. Pero tú tienes más poder en Cristo Jesús que Él. Tú no puedes dejarte tumbar. Y hay gente que está esperando que el diablo, ven diablo, ven. Como el que decía, yo no le tengo miedo a la muerte. Cuando llegó la muerte, ay Señor, no te puedo hacer una broma. Bueno. Como el pollo, amarillo, pelado y dando vuelta. Esa predicación no se me olvida, ¿oyó? Gloria a Dios. Y fíjense, nosotros pasábamos por ahí y yo no me había dado cuenta. Yo sabía que ahí vendían pollos, pero mi esposo fue el que se dio cuenta. Ahí ponen los pollos pelados, los pintan de amarillo y empiezan a dar vuelta. Así hay un poco de cristianos. Pero yo olvidé pero él sí le sacó el jugo a la anécdota. Dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y es la misma palabra. Es la misma. O sea, a ver. No es someteos al diablo y resistid a Dios. No. Pero sí hay muchos. ¿Por qué algunos están esperando que el diablo se les pare de frente para entonces y quedarse a puño con el diablo? No, mi hermano, el diablo usa falda, usa perfume o pantalones, es elegante, es educado, te cautiva. El diablo te invita a cenar, se disfraza. Mira, el diablo nunca se te va a presentar como es, porque él es un espíritu. Él usa a su gente. Él usa a los que le siguen a él. Hay una persona con mucha angustia en este momento, porque en un momento de prueba, bueno, hay varias personas, no hay uno en especial, hay varios, pero he estado hablando ahora últimamente con una personita, porque cuando debió oponerse, cuando debió hacer resistencia, no lo hizo, sino que se sometió al enemigo. Y en el momento de la prueba, esta mujer se metió en un gota a gota. Pero qué gota a gota tan amable, qué gota a gota tan compasivo. Lo que necesites, no importa. Como una especie de ángel de luz
pero no le vio la cola. Y en el momento le trajo un alivio. Se sometió, no resistió. Y no tenía ni la necesidad, sino que lo hizo porque fue muy amable. Esa gota fue muy amable. Ahora está llorando, porque ya la amabilidad desapareció. Ahora son amenazas, porque se sometió. Tenemos que pararnos firmes y aprender a resistir al enemigo. Aprender a hablar y a proclamar la palabra de Dios. Entonces, nosotros resistimos al enemigo en la guerra espiritual. Cuando estamos en plena batalla, porque la guerra siempre está. El apóstol Pablo le llama lucha. Fíjese cómo dice en Efesios 6:13, 6:12, porque nuestra lucha no dice, pues, para los que les toca luchar, o para los que luchaban, o si les toca luchar, no. La expresión es presente continuo. Tenemos una lucha ahora mismo. Ahora mismo estamos en esa lucha. Pero el Señor dijo que el Hades no va a prevalecer contra la iglesia. Yo lo creo. Y mire, cuando hubo gente que creyó que el evangelio ya no iba a darse más, que el evangelio había pasado de moda, vea, Dios siempre levanta generales, soldados, y esa gente hace bulla. Y yo quiero ser de esa gente. La guerra entonces me enseña a mí a ser resistente, a resistir, a oponerme, aunque en ocasiones sea difícil. Hay cosas a las que uno tiene que oponerse. El diablo no se va a presentar en persona. Aquí no estamos hablando de los demonios. Estamos hablando de situaciones donde hay personas que te van a hacer propuestas, te van a pedir cosas. Y es posible que tú seas el único que haga resistencia ahí. Es difícil cuando la resistencia tienes que hacerla frente a un familiar. Es difícil cuando esa persona a la que tienes que hacerle resistencia es tu jefe o tu cónyuge. Y tienes que pararte firme, porque es que si no resistes, ¿qué es lo contrario? Someterse. Pero yo no voy a resistir a Dios. Yo me voy a someter a Dios, pero voy a resistir al enemigo. Sea quien sea. Ahora, en ese pasaje de Santiago, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Él huirá. ¿Cuándo huye el enemigo de aquel que se paró firme? Cuando Dios le dice: listo, fuera de aquí. El diablo no se cansa ni descansa. Es Dios el que lo quita. Pero si te sometes, así es. Es que son dos acciones. Tú vives en una de dos. ¿A quién te estás sometiendo? ¿Y a quién te estás resistiendo? Hay dos fuerzas. Tú eres un soldado. ¿Te rendiste? ¿A los pies de quién te rindes? A veces el oponente, el enemigo, es el televisor. A veces es el celular. A veces es un amigo, una amiga. O sea, quítale el ropaje y descubre a Satanás, descubre al enemigo y oponte.
Espero estarme explicando, hermanos, porque vamos a vivir esas situaciones. Tú no puedes estar rendido a los pies del enemigo. Él va a rugir, va a tratar de asustarte, pero tú estás sometido al Señor. Y aquellos que se someten al Señor viven en victoria, mi hermano, porque han decidido confiar en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Proverbios 3 lo dice: confía de todo corazón en el Señor. ¿Por qué dice confía de todo corazón? Porque es que hay situaciones en las que uno no entiende. No sé por qué pasó esto. Y le debo decir esto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando estés frente a una situación en la que no sabes qué hacer, no hagas nada. ¿Me estoy explicando? Cuando estés frente a una situación en la que no sabes qué hacer, porque Dios no se ha manifestado, ¿qué debes hacer tú? Quédate quieto. No hagas nada, espera. Porque el enemigo llega siempre al final de las situaciones. Él llega en los momentos de desespero. En el momento cuando ya tú dices, se acabó, ahí es donde Él llega. Y Él ofrece soluciones. Cuando Él sabe que Dios te va a bendecir porque tú te has sometido a Dios, Él va a ofrecer un espejismo. Estás orando por un empleo y Dios te ha dicho que te va a dar el empleo y tú sabes que Dios es fiel, y Él viene y ofrece algo más para que tú te confundas. Tienes que saber cómo actuar en la guerra espiritual. Entonces, esto no es de dar puños al aire. Miren, tengo aquí al diablo pisado, y el diablo vea burlándose. Miren cómo le doy puño al enemigo, miren, le doy puño. Ajá, y cuando tengas que tomar la decisión de rendirte a los pies del Señor y resistir al enemigo, ¿lo vas a hacer? Eso es guerra espiritual. Cuando un creyente en Jesucristo tiene que tomar una decisión, tiene que ir de rodillas al Señor. ¿A dónde debe ir el creyente? ¿De qué manera? Eso no es exageración. Tienes que practicar la oración de rodillas, porque Dios es muy grande, Dios es muy santo. Y Él te va a iluminar. Si llevas orando días y el Señor no te ha mostrado, ¿qué debes hacer? Seguir orando, pero no actúes. Si no sabes si Dios es el que está allí, no te tires. El enemigo te va a decir, pero tírate, y va a llegar gente que te va a decir, pero ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no te mueves? Miremos en qué momento llegó Satanás a tentar a Jesús. Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto. Estuvo 40 días en ayuno, en los cuales no comió ni bebió nada. De esos 40 días, ¿cuándo llegó el enemigo a tentar? El día 40. El día 40. El día 40. Dice, pasados los cuales tuvo hambre. El día 40. Entonces, cuando a tu vida llegue el día 40, has debido alimentarte mucho de esta palabra para que sepas qué responder. Cuando una persona está en ayuno, tiene que alimentarse de la palabra de Dios.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios llamó al profeta Ezequiel, Dios le dice, mira Ezequiel, esta es tu comida. ¿Sabe qué le dio? Un rollo. Y le dijo, cómetelo Ezequiel, cómetelo. Y Ezequiel, mire, se lo comió. Dice el profeta Ezequiel que fue dulce al paladar, dulce. Cuando el Ezequiel estaba como que, ¡ah, qué delicia! Le dice el Señor, ahora ves y habla. Pero el Señor lo previno. No te van a creer, no te van a oír, pero yo te he puesto la frente como pedernal. Lo que acabas de comer, ahora ves y háblalo. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, en el día 40, ya tú sabes quién se va a presentar. Cuando hablo del día 40, es el final de una jornada, el final de una situación, el final de una prueba. Cuando ya vemos que las cosas como que van cambiando de color, como que, uy, ya esto se está acabando, uy, me va a ir bien. Vea, ahora sí, allí, en el momento de la angustia, en el momento de la agonía, cuando ya tú dices, bueno, ya aquí no hay nada que hacer, se acabó. Ahí es cuando llega el enemigo, el día 40. Muy bien. Eso es guerra espiritual. Eso es guerra espiritual. Estamos aprendiendo. La guerra obliga a estar alerta. ¿Qué pasó con Israel? Ya que Israel es nuestro ejemplo. ¿Qué pasó con Israel cuando no practicaba la guerra? Les voy a decir lo que hizo. Jueces capítulo 2, verso 11. Jueces 2:11. Mire cómo dice la palabra de Dios. Jueces, estamos en Jueces. Les recomiendo, ¿sabe qué? Lea todo el libro. Léalo en su casa, disfrútenlo. Asómbrese con lo que se narra allí en Jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quién? A los Baales. A ver, verso 12. Mire cómo dice el verso 12. Dice, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué pasa cuando el creyente no aprende la guerra? Mire, si Israel no aprende la guerra, Israel hubiera estado en veremos. O sea, es posible que hubiera desaparecido. Pero era voluntad de Dios que Israel aprendiera para que tuviera vigencia, para que pudiera resistir, perseverar. Israel no podía estar de vago. Israel no podía estar solamente disfrutando bajo el manzano. ¿Qué pasa cuando Israel no aprendió la guerra? Cuando Israel como que, no, aquí estamos ya sabrosos, ya estamos en la tierra, llegamos a la tierra de Canaán, aquí estamos, somos los dueños. Mire lo que pasó. Verso 13. El verso 14. Marcos, el verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó. Los entregó en manos de robadores. Pero esa palabra robadores es más profunda. No es solo robar, es aplastar, tumbar, aplastar, saquear, violar. Saqueadores. Entran de casa en casa, allanan, tumban, no tienen que ver.
esos, dice, que los despojaron y los vendió. La expresión aquí correcta es que los que los despojaron los vendieron a ellos como esclavos. El texto no dice que Dios los vendió, sino que el enemigo los vendió a ellos. Llegaban, tomaban a las muchachas, se las llevaban. Israel no podía resistir, no sabían hacer la guerra, pero los enemigos sí estaban fuertemente armados. Caían en manada, se llevaban a los muchachos, los jóvenes se llevaban a las muchachas. Exactamente en el mes de octubre del año antepasado, igual. Pero esta gente, estos saqueadores que Dios permitió para que Israel se diera cuenta, hey, pilas, tienes que aprender a defenderte. ¿Qué hacían con estos muchachos? Los vendían como mercancía a cambio de productos. Los secuestraban, no era solamente un secuestro, los vendían, o sea, los secuestraban, se los llevaban, los vendían y después que eran propiedad, estos jóvenes, de un enemigo, gente de que hablaba tal vez otro idioma, con cultura diferente y otro Dios, no los volvían a ver más. Estamos entendiendo, ¿verdad?, cómo opera el enemigo. Si tú eres pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, amén, y no sabemos la guerra espiritual, aún siendo pueblo de Dios, vamos a ser acechados por el enemigo y vamos a ser aplastados por el enemigo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? No, nosotros, por no conocer lo que la Biblia dice. De pronto alguien diga, pero eso fue Israel. Hermanos, nosotros somos también Israel espiritual. Nosotros fuimos injertados en el pueblo de Israel. ¿No dice la carta a los Efesios que tenemos que mantenernos puesta la armadura? Que debemos constantemente tener nuestra armadura puesta, el casco, el escudo, la espada, la coraza, el cinturón, el calzado. Esto no se quita ni para bañarse, hermano. ¿Por qué? Porque hay saqueadores. Esa palabra, robadores, es la expresión shahaj o shazaj. Shazaj significa aplastar, saquear. ¿Qué hacía el enemigo? Los vendían, macar, vender como esclavo. Ahora pensemos para que veamos el grado de gravedad. Llegan a la casa de una familia, hay 5, 6, 7 hijos, y llegan estos malvados, armados en caballos, camellos, toman a la muchacha, al muchacho porque lo ven fuerte, lo ven bien alimentado, se lo llevan. De pronto les dejan, de los 5, 6 hijos, les dejan 3, se llevan 3. ¿Qué hacer? ¿A dónde recurrir? ¿A la fiscalía? Me gusta un testimonio. Voy a usarlo ahora porque me parece que es apropiado. Una mujer con su esposo. Un día él decide irse de la casa. Habían comenzado los roces, pero ella no pensó que él era capaz de abandonarla. Se fue de la casa. Se llevó su ropa. Y ella lloró, se tiró al suelo a llorar, desesperada, porque su esposo se había ido, la había dejado con los niños sola. Y ella dice, lo que me queda aquí ahora es o lamentarme o ponerme a orar.
Ella se arrodilló frente a su cama y empieza ahí a orar, de rodillas, a orar y llorando, y orando, llorando y orando. Señor, 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 atiéndeme. Al día siguiente regresó el esposo. Y regresó pidiendo perdón. Ahora, he contado un solo testimonio, hay muchos más. ¿Cuántos aquí han visto lo que es el poder de orar de rodillas? ¿Han visto los cambios? ¿Se han dado cuenta cómo hay gente que de pronto cambia de forma de pensar? Y tú no tienes otra explicación. Dios intervino en su mente, Dios intervino en sus decisiones. Dios lo tocó, Dios la tocó. Jefes que han hecho cosas que ningún jefe haría, pero por la oración. Entonces, ¿cómo ganamos nosotros una batalla? En oración. Ahora van a saber quién soy yo. No. Que el enemigo espiritual sepa quién eres tú por tu oración. Tienes que aprender a usar el libro de los Salmos. ¿No sabes qué orar? Toma el libro de los Salmos. Señor, yo no sé orar, pero esta oración dice lo que yo quiero decirte. Mira, tan, 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 tan. Hay poder en Cristo Jesús. El enemigo le tiene miedo al Señor. El enemigo es menos que una hormiga delante del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está de nuestro lado. ¿Por qué esperar? Bueno, se fue, o bueno, se perdió, o bueno, ¿qué voy a hacer? Tenemos un Dios que es muy grande. Dios sabe, es necesario que aprendamos el arte de la guerra espiritual. Dios necesita que tú sepas que Dios te ha dado armas, no de adorno, es para que las uses, para que puedas hacer resistencia. El enemigo debe tenernos miedo a nosotros. Pero qué triste cuando una persona cree en el Señor, están las armas aquí y el enemigo no sabe hacer. El enemigo sabe que esta persona es cristiana, pero no tiene conocimiento de las armas, así que yo voy a hacer con él lo que quiera. Y entonces termina el hermano como el pollo. ¿Hay alguna pregunta? Algunos en este momento están atravesando pruebas, el campo de la prueba. Ojo, mantente firme, cuidado con el día 40. Otros pasaron la prueba ya hace rato y están como en la hamaca. Ay, el Señor sí es bueno. Ay, un masaje en el pie, por favor. Hasta que el Señor, pan, le corta la hamaca. Tiempo de prueba. Ojo con el día 40. Pase lo que pase, vive tu vida en victoria. Vive tu vida en victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar, inclina tu rostro. Créele al Señor. Créele al Señor. Sométete a Dios. Sométete al Señor Jesucristo. Resiste al enemigo. Vamos a hacer todos juntos una oración. Vamos a decir: Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos
enséñanos y ayúdanos a que cuando sea el momento estemos dispuestos a rendirnos a tus pies y a pararnos firmes contra el enemigo. Ayúdame a entender, a saber usar todas las armas espirituales que me has dado. Dame a comer de tu palabra y graba el nombre de Jesús de Nazaret en mi boca para que en todo momento yo esté listo, preparado para presentar defensa, para hacer oposición en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por lo que he aprendido. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.